Hola, hola, te doy la bienvenida a un nuevo video. Me da mucho gusto tenerte por aquí y estamos empezando nuestra rutina diaria de todos los días y lo primero que hacemos es bajar a hacer desayunar. Así que estamos comenzando con un rico desayuno y hoy vamos a hacer unos huevos a la mexicana, que esto es como la variedad de los huevos que le gustan a mi hijo, así que es algo que repetimos varias veces a la semana. What do you want us to be? No more fronting, 'cause that's gonna lead to nothing. Y pues como esta es una rutina diaria, siempre trato de incluir a mi hijo en ella, hacer el desayuno en lo que pueda. Como por aquí estamos picando el mango y pues estamos también practicando un poquito su motricidad fina, así que le dije que pasara todo el mango a su platito. Una vez que terminamos ya de desayunar, pues vamos a subir a cambiarnos, a quitarnos la pijama, porque si no vamos a pasar todo el día con la pijama, y aprovechar para arreglar la cama. Y ahora sí, ya que desayunamos, ya que nos cambiamos y nos quitamos la pijama, vamos a empezar a arreglar pues todo esto, a empezar con nuestros deberes de esta mañana. Pero lo bueno es que me acaba de llegar el jabón, porque ya no tenía jabón para lavar y ya se está empezando a juntar. Así que acaba de llegar aquí en Amazon, porque aquí es donde lo consigo más barato. Me costó como 120 pesos el de 4.65 litros. Así que vamos a abrirlos porque ya tenemos ropa en la lavadora lista para recibir el jabón. Así que ya nos llegó el jabón. Yo uso este de Persil Gel Universal y este es de 4.65 litros. Este me cuesta 120 en Amazon y pues lo pedí ayer y ya me llegó porque literal ayer se me acabó. Así que tengo una ropa que tenemos que lavar porque alguien tuvo un accidente. Mamá. ¿Quién tuvo un accidente? ¿Quién vomitó? ¿Tú? Sí. ¿Vomitaste? Sí. ¿Te sentías mal? Sí. Así que el domingo pues se sintió mal y lamentablemente se vomitó en el carro. Así que también por ahí está la silla. Y pues ya ayer le estoy quitando todas las esponjas y todo eso para lavarlo. Así que ya quedó limpio. Ya nada más dejamos aquí. Ahorita que más al rato que llegue mi esposo, pues ya la vamos a volver a instalar. Pero también la ropa pues toda se quedó llena de vómito. Ayer también estuve tallándola para lavarla, pero pues le puse jabón para trastes y ya ahorita le voy a poner ya el jabón para meter a lavar también eso y que ya quede limpio. Y pues otras cosas que tenemos que hacer. Y aprovechando que pues andamos bien peinados ahorita por el momento, vamos a salir y vamos a ir a comprar unas cosas que nos hacen falta. Y pues Naum ya se siente mucho mejor, solamente fue el domingo que sí vomitó. Fuimos a una comida y ya regresando pues vomitó, algo le cayó mal, pero creo que eso fue desde antes de irnos a la comida. Y el día lunes todavía vomitó en la mañana, pero ya en la tarde ya estuvo comiendo súper bien. Se comió 2 platos de caldo de pollo y el día de hoy martes pues se ha sentido ya mucho mejor, ya no ha vomitado desde ayer en la mañana. Así que también ya lo llevamos al pediatra y pues probablemente fue algo que le causó. También ya le dieron medicamento y por aquí ya estamos llegando también a la ferretería que está ahí enfrente de la tienda o del Oxxo, porque necesitamos comprar un aerosol o una pintura en aerosol, porque ya estoy empezando a hacer mis manualidades que
desde cuando estoy haciéndolas y no las termino. Así que ya fui por la pintura para empezarlas a hacer lo más pronto posible. Y ahora sí, ya regresando, pues ya me voy a poner a lavar los trastes que salieron del desayuno, que son súper poquitos. Y es que hay que hacer eso, o esa es mi meta, no dejar que se me acumulen tanto los platos, los trastes sucios, porque luego se viene la comida y otra vez hay que ensuciar más trastes. Así que esos poquitos vamos a lavarlos ya para dejar también limpia la cocina. So lucky I met you. Spent my whole life waiting for someone like you, baby. And all these broken roses led to you. Spent my whole life waiting for someone like you, baby. Espero que este video te dé mucha motivación para hacer tus quehaceres de la casa. Espero que me estés acompañando y que yo te esté acompañando a hacer el quehacer. Y de una vez vamos a empezar a poner los frijolitos para que estén. Los voy a poner en la olla express en lo que terminamos o seguimos haciendo otras cosas. A Nahum pues ya le dio hambre y ya es hora de su colación. Le dije que sí quería fruta pero no quiso y me dijo que quería avena, así que le hice un poquito de avena que sobró todavía de la mañana. Y eso es lo que va a estar comiendo ahorita que todavía son como las 11 de la mañana. ¿Te gusta la avena? ¿Sí? Lo siguiente que vamos a estar haciendo pues es ponernos a trapear, porque el fin de semana no trapeé y ayer lunes tampoco lo hice, así que está bastante sucio el piso. Así que vamos a empezar a trapear para ir dejando pues esta casa limpia. Este día pues me voy a estar enfocando en toda la parte inferior de la casa, porque la verdad es que no me da la vida para limpiar como a profundidad toda la casa en un solo día, así que nos vamos por partes y de esa forma voy distribuyendo pues todas mis actividades durante la semana para ir haciendo de poquito en poquito, porque la verdad es que también hay otras cosas que hacer. Igual mi hijo pues pide atención, que esté ahí con él. Ya terminé de trapear toda la cocina, pero voy por zonas porque la verdad es que sí estaba bastante sucio. El fin de semana no trapeé y ayer pues estuvo mi hijo medio malito todavía, así que pues voy por partes. Ahora me falta toda esta de acá que está todo sucio. Y igual ya estuve metiendo la funda del sillón porque ya empezó como que medio a llover, muy poquito. Y de este lado pues también está todo sucio. Así que por este lado acá alguien tiene su tendedero, Nahum tiene un montón de juguetes. Y pues antes de ponerle la funda a este sillón pues hay que aspirarlo. Por eso no me gusta o no nos gusta esta tela, porque de hecho se ve como muy sucia. Es de la que tocas y como que cambia el color, así que tengo que aspirarlo para ponerle pues otra vez la funda para que se mantenga lo más limpio posible. Ya eché todos los juguetes ahí porque voy a barrer y voy a trapear de este lado. Muy bien, así que mientras él empieza a recoger voy a seguir trapeando ahora este pedazo y así nos vamos hasta llegar hasta allá. Well, there's something about the weather when we're out on our own. Something about the path that leads us forever home. We don't need a reason, just changing with the seasons. Como esta limpieza es una limpieza más profunda, pues sí me toca mover todos los muebles, mover la mesa, las sillas, para pues tener como que todo ese espacio y estar tallando un poquito más toda esa zona, porque sobre todo ahí es donde come mi hijo. Entonces normalmente pues hay comida tirada por ahí y comida pegada, así que vamos a estarlo tallando súper bien para poder limpiar y que quede pues ahora sí bien limpio este piso. We're still miles away from the end of the
day, and the wind walks by our side. We'll fly through the rivers and we'll swim through the sky. Nothing can bring us down when it's you and I. Now that you're with me, we're chasing daylight and we're soulfully alive. And I can't believe the world's still turning. Y la verdad es que el tiempo se pasa súper rápido. Voy a la mitad de la casa de limpiar, pero ya es hora de comer, así que me voy a poner, vamos a hacer unas enfrijoladas. Ya estuvieron los frijoles, pero le vamos a poner un poquito de chipotle. Ya por aquí estuvieron los frijolitos, los voy a estar licuando y les voy a poner un poquito de chipotle para guisarlos y ahora sí pues hacer las enfrijoladas. If you go slow, 'cause there's some things I've never told you. Why, I don't know. I guess I've never been as bold as you. You put a little beat in my heart and a little light in my dark. And now it's my turn, but where do I start? You got me hooked like an upbeat chorus, got me on my knees begging. También ya puse por aquí el pollo, pero es media pechuga, pero la estuve como fileteando para que pues esté un poquito más rápido. Yo digo que en unos 10 minutos ya está. En lo que se empieza a guisar los frijoles y se calienta el aceite para freír las tortillas, pues voy a empezar a guardar todas las cosas o los trastes que ya están limpios para irle avanzando un poquito aquí, y mientras pues sigo cocinando voy limpiando y así no se nos vaya acumulando pues el quehacer. You got the whole dance floor feeling it. You caught me off guard with your rhythm so smooth. Gotta take it all in, I'm in awe of you. Girl, I can't stop listening. No, I'll never get enough, won't you play it again? All I wanted was to keep you with me. I thought I was supposed to keep you guessing. I should've swallowed my pride, 'cause that's what you left with. Ya guardé todos los trastes limpios, ya faltan nada más esas cucharas y ya también ya freí casi todas las tortillas y ahorita vamos a empezar a armar nuestras enfrijoladas. También ya están ahí y ya nada más voy a hacer otro sin chile para Nahum. Y el pollo pues también ya está hirviendo, ya casi para poderlos despicar. Ya por aquí ya saqué el pollito, voy a dejar que se enfríe, pero yo lo corto así como en pedacitos. Y por acá pues todavía quedó la otra parte que tiene más carne, que ese te lo voy a dejar que se cosa un poco más. Y mientras pues vamos a utilizar este. Y también ya los frijolitos de mi hijo también ya están hirviendo. Y también ya están los otros que tienen picante. Y ahora sí, armar nuestras enfrijoladas. Les aseguro que colocándole un poquito de chipotle quedan súper ricas, les cambia un poquito el sabor. Y no es que queden picantes, le eché más o menos unos 2 chiles chipotles, pero le da un sabor muy rico. Así que ya las estoy aquí preparando y preparando también las de mi hijo, ya para sentarnos a comer. Por aquí estamos reposando ya la comida y preparándonos para lo que sigue. Entonces ya subo por la aspiradora para poder aspirar. Ay, gracias. Qué amable eres. Y ahorita que acabe de ponerle la funda ya puedes volver a jugar. ¿Va? Sale. Besito. Ay, qué bonito.
A la caja esa mientras échalos. Ahí, exacto. Voy a subir ya por la aspiradora ya para limpiar acá. ¿Va? Gracias. Qué amable eres. I shoot my shot, get around, fall hard, rebound, I forget fast. Siguiendo con lo que nos toca el día de hoy, me voy a poner a aspirar ese sillón porque está bastante lleno de polvo, de pelos, de muchas cosas. Y la funda pues ya se secó, así que ya ahorita vamos a colocársela para que pues no se siga ensuciando. Y por aquí, si notan, el Spike no le gusta esta aspiradora porque hace más ruido que la que ocupamos para peinarle el pelo, así que N con esta sale corriendo, no le gusta acercarse. En cambio a la otra pues ya vieron que es el que se acerca y te está diciendo que lo peines. Change, do you like me better that way? I don't want your pity party. Bad day. Y como siempre, mi ayudante siempre anda por aquí ayudándome. En este caso me está pasando los cojines para que yo termine de aspirarlos y que pues terminemos ya por completo de aspirar y poner la funda, porque él ya quiere volver a poner todos sus juguetes por ahí. It's all part of the journey. Tell me that I'm worthy, but I don't want your pity party lately. You've been acting like you're trying to save me. Why do you want me to change? Do you like me better that way? I don't want your pity party. Espero que este video te esté dando mucha motivación para dejar tu casita limpia, para motivarte, para levantarte de ese sillón y ponerte a limpiar, que la verdad es que hay veces que sí necesitamos demasiada motivación para hacer los deberes de la casa. Pity party lately. You've been acting like you're trying to save me. Why you want me to change? Definitivamente tener fundas para los sillones es un gran acierto cuando se tienen mascotas, cuando hay niños en casa, porque de esta manera pues mantenemos un poquito más el tiempo limpio los sillones, que de otra forma es muy difícil poderlos mantener así. Así que estas fundas yo las estuve haciendo, compramos la tela en parisina y yo no sé cómo lo hice, pero las pude hacer a la medida. Yo tengo una máquina de coser, sé coser, que últimamente ya no le he agarrado porque anteriormente teníamos unas fundas que habíamos comprado, pero aparte no se veían como tan bonitas y se caían fácilmente porque solamente se ponían encima, y de esta forma estas pues quedan totalmente y quedan protegiendo el sillón. Forget, but the thoughts they seem to drown me instead. I've always wondered what it takes. Ya estamos terminando de arreglar ese sillón, estoy colocando ya los últimos cojines y lo ando regañando que porque volvió a sacar todos los juguetes, pero me estaba dando cuenta ahorita que estoy editando el video que le dije que cuando termináramos de poner la funda él podía volver a sacar los juguetes, así que pues así lo hizo. Y aprovechando que tenemos la aspiradora aquí abajo, voy a aspirar toda esta canaleta corrediza porque pues se va acumulando ahí también el polvo. Yo creo que ahí se nota y hay como muchas cosas por ahí. ¡Au! Hasta allá. Fill this empty void inside. Something about you makes me wanna be with you for a long. Do bad, do bit it, do bad, do bit it, do day. Y como se podrán haber dado cuenta, yo siempre tengo gente a mi alrededor, siempre estoy acompañada. Y lo que también me estoy dando cuenta es que necesito comprarme un cepillito para poder como cepillar todas esas ranuras y poder sacar como toda esa basura que se va acumulando ahí, porque luego cuando cierras y abres la puerta pues se escucha como que hay piedritas, así que antes de que se vaya a descomponer eso pues es mejor limpiarlo. Ya solamente me falta terminar de trapear esta zona porque esta zona todavía sigue bastante sucia, así que vamos a acelerar esto
y listo, ya quedó limpio, ya acabé de trapear y llevo todo el santo día limpiando y la casa se ve de esta manera. Así está, aunque ya lleve todo el día limpiando. Creo que esto es el pan de cada día. Limpias aquí y cuando ves ya se ensució. Yo tenía la cocina limpia y ahorita después de hacer de comer pues ya quedó todo sucio. Así que ya me cansé, vamos a hacer magia para que al final ahora sí esta casa se vea limpia y se vea todo lo que hicimos el día de hoy. And my stomach's in knots, my knees have done lumps. Met you that lazy afternoon, and I'm thinking of you, still thinking of you. Tengo que confesar que la verdadera magia fue que se quedó dormido, así que pues aproveché para quitar todos los juguetes y para acabar como que de organizar todo eso que estaba por ahí. Esa es la verdadera magia de que ahorita esto esté limpio. Así que no te desesperes si sientes que tu casa no está limpia, en algún momento lo estará. Y pues por aquí nos despedimos junto con Spike mientras pues mi hijo está dormido. Espero que este video te haya gustado y nos vemos en la próxima. Bye. Na, 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 na.